les voy a hablar sobre el capítulo 2 de Martín Vivaldi, Claridad y Orden. Como introducción tenemos que abordaremos los problemas fundamentales de la construcción de la frase, partiendo de un orden lógico. También encontraremos las gramáticas del texto, logrando así la claridad de un escrito cualquiera. Lección 11. Elementos de la oración o frase. La oración, también llamada frase, se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Sus partes son el sujeto y el predicado. El sujeto es de quien se está hablando en la oración y el predicado es lo que se dice en la oración del sujeto. El predicado y algunas de sus clases. Predicado verbal nos dice lo que hace el sujeto. Ejemplo, Juan come. Predicado nominal expresa una manera de ser o estar. Ejemplo, mi padre está enfermo. Lección 12. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elementos modificadores a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para clasificar o determinar su significación. Ejemplo, los niños compran aquí caramelos. En esta oración, aquí es el modificador. Las frases también pueden ser especificativas o explicativas. Especificativas. Ejemplo, llegaron las mujeres que estaban cansadas. Que estaban cansadas es lo que está especificando de la oración. Explicativa. Llegaron las mujeres, que estaban cansadas. Es explicativa porque no es precisa para el sentido completo. Llegaron las mujeres. Por eso se separa con una coma. Lección 13. Orden de palabras y construcción de la frase. Encontramos un orden sintáctico. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden y la construcción armoniosa. En castellano, la construcción de la frase no está sometida a reglas fijas, sino que goza de libertad. Ejemplo, Isabel II, reina de Inglaterra, concedió la independencia a Ghana no hace mucho tiempo. Como primero tenemos sujeto, que es Isabel II, reina de Inglaterra. Verbo, concedió. Complemento directo, la independencia. Complemento indirecto, a Ghana. Complemento circunstancial, no hace mucho tiempo. Con esto constatamos que tenemos un principio sintáctico, va con orden y tiene una construcción armoniosa la oración. Construcción lógica. Lección 14. El orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico, es decir, el orden de nuestros pensamientos, el cual también necesita de un principio lógico. Una idea puede expresarse de diferentes modos según la importancia de esta idea. Entonces decimos que para la debida claridad de la frase conviene que el orden de las palabras se someta al orden de cada una de estas ideas. Ejemplo, todos los libros los regaló mi primo poco antes de morir a mi padre. La frase está correcta, pero si queremos en esta mismo destacar el tiempo, lo pondremos al principio y la frase quedaría: poco antes de morir mi primo, el ingeniero de caminos regaló todos sus libros a mi padre. Lección 15. Cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. Se liga una idea inicial de una frase a la idea final de la frase precedente a la idea general dominante de dicho párrafo. Ejemplo, el edificio incendiado era un chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. Es decir, que este párrafo tiene sentido desde el inicio hasta el final con la misma idea. Lección 16. El relativo que y su antecedente. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente siempre.
Ejemplo, señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Es la manera adecuada de utilizar el que. Lección 17. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Los modificativos son aquellos que alteran o modifican de algún modo el sentido del pensamiento. En su mayoría son adverbios. Un problema es saber dónde es su exacta colocación. Algunos modificativos son apenas, entonces, luego, casi, solamente, enseguida, después. Un ejemplo es: apenas unas 50 personas del tendido 7 de pie pudieron ver bien la faena. Lección 18. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. Unidad de propósito significa que en todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias o secundarias. Ejemplo, una idea principal. La pantera es uno de los animales más peligrosos de la selva. Como ideas secundarias de esta misma frase encontramos: primero, a su lado el león es casi inofensivo. Segundo, el león normalmente ruge antes de atacar. Tercero, la pantera ataca sin avisar. Cuarto, los domadores saben perfectamente que la pantera es uno de los animales más difíciles de domar. Quinto, yo conocí una vez a un domador al que en cierta ocasión atacaron los tigres con que se exhibía en el circo. Es decir, que tiene coherencia y un seguimiento, tiene una idea principal y ideas secundarias. Lección 19. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción nominal. Frases ligadas. Estas deben estar en orden, con sujeto, que esté ligado al verbo y relacionado con la frase complementaria. Un ejemplo. Para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. Como segundo, la elipsis y la construcción nominal. La elipsis en realidad es solo aparentemente en una oración. Ejemplo, los hombres llegaron cansados, las mujeres contentas. El predominio nominal se observa fundamentalmente en los títulos y sumarios de los trabajos periodísticos. Como ejemplo encontramos: hoy entrenamiento de los seleccionados. Lección 20. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Partículas o elementos de transición entre frases a la proposición, conjunciones y adverbio. Las partículas que suelen presentar más frecuentes problemas de redacción son las siguientes: además de, por parte de, asimismo, sin embargo, en efecto, pues o por siguiente. No es conveniente el abuso de estas partículas para no causar una monotonía en las oraciones. Un ejemplo: el conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Lección 21. Coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Alteraciones en torno al sujeto. Ejemplo: Martín era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima para poder ser desbordada. Esta expresión es incorrecta porque pasa de hablar de Martín a otra ligada a ella, pero, en la que el sujeto es la defensa contraria. Lo correcto sería: Martín era un débil delantero, pero no obstante como para pasar a la agilísima defensa contraria. Alteraciones en el verbo. Se produce por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Ejemplo: lo incorrecto sería: cuando nos toca la lotería se pone uno muy contento.
No hay coherencia entre la voz ni las personas de los verbos de esta frase. Lo correcto sería: cuando nos toca la lotería, nos ponemos muy contentos. Como último encontramos la lección 22. Variedad y armonía. La variedad y la armonía es posible alterando frases largas con frases cortas. Así lograremos una gran variedad. Ejemplo: el conductor se caló la gorra y encendió las luces de carretera. Dio a la llave de contacto. Metió la primera. Desembragó suavemente y pisó a fondo el acelerador. El coche salió disparado. Con esto completamos que tiene variedad y armonía. Gracias.